genéricas tiene. Por eso nuevamente les propongo alguna serie de temas muy específicos con nombres y apellidos para poder saberlo. Concretamente, les pregunto a los candidatos, ¿van a mantener sí o no el sistema electoral de boleta sábana que tenemos en este momento? El segundo, concretamente, si son presidentes van a tener que proponer 2 nombres de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la renuncia del doctor Zaffaroni y la renuncia también a partir del 11 de diciembre del doctor Carlos Fay. Concretamente, ¿a quién van a proponer? O para decirlo, si no deciden dar un nombre, que me parece que sería oportuno conocerlo, con un perfil jurídico más parecido a Zaffaroni o más parecido a Fay. Quisiera saber si van a mantener, si son presidentes, los proyectos de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, emergencia económica, delegación de facultades. Me interesaría saber cómo van a reaccionar y si se van a autoexcluir en el caso de nombramiento de familiares en cargos de decisión política importante. Y por último, agregaría como nombres para saber si utilizarán alguna herramienta institucional para mantener en el cargo o promover su separación dentro del marco del derecho de la procuradora Gils Carbó, del titular de la SIGEN Daniel Reposo, y si tienen pensado un nombre para la Defensoría del Pueblo. Y por último, me gustaría saber cómo reaccionarían si un ministro o un funcionario de alto rango de su gobierno es procesado penalmente. Comienza a exponer Adolfo Rodríguez Sá sus 2 minutos, candidato. La Constitución Nacional empieza en su artículo 1 diciendo que la nación argentina adopta como forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal. Creo que debemos aferrarnos a la Constitución y cumplir con su mandato. Creo que cuando hablamos del fortalecimiento institucional y democrático, tenemos que hablar de la reforma política. Y voy a contestar su primer pregunta. ¿Boleta sábana? No, basta. Pero me parece que es más profunda la crisis. Lo que ocurre cuando la politiquería roba las boletas en el conurbano bonaerense, cuando en Tucumán se queman las urnas y dicen que eso no es fraude, cuando los presidentes de mesa adulteran el resultado, cuando el correo argentino cambia el resultado y nada de eso es fraude, es un descrédito a la democracia. Y creo que todos nosotros debemos comprometernos con la vida democrática del país y hacer un esfuerzo para que esto no suceda. Tenemos que ir al voto, a la boleta única y al voto electrónico. Con respecto a la Corte Suprema, me parece una pregunta muy buena. Yo tengo tomado posición. Ninguno de nosotros, si llegamos al gobierno, ni tampoco el ausente, va a tener 2/3 para designar los miembros de la Corte. Entonces me parece que es necesario hacer un acuerdo patriótico a la luz del día de todas las fuerzas políticas para elegir en los 2 cargos vacantes a las mejores personas. La pregunta de 30 segundos es del candidato Macri al candidato Rodríguez Sá. Adolfo, vengo recorriendo la Argentina y escuchando demandas históricas incumplidas por parte del gobierno nacional en cada provincia. Los chaqueños y los correntinos por un nuevo puente para que se puedan comunicar, o la gente del norte con el Belgrano Cargas, o la autovía de la 9 desde Córdoba hasta Salta, o la 34 desde Rosario también al norte, o en el sur la autovía 22 para el Valle Río Negro. ¿Cómo sentís que este gobierno ha tomado el federalismo? Candidato Rodríguez Sá. Bueno, empecé diciendo que el artículo 1 establece el sistema representativo republicano federal. Y el federalismo en la Argentina está vapuleado. En primer término, porque no se cumple con la Constitución, con la coparticipación federal. La ley de coparticipación federal vigente fue un acuerdo de todos los gobernadores en el gobierno del doctor Alfonsín. Un acuerdo democrático. El 48%
era para la nación y el 52% para las provincias. Hoy es el 22% para las provincias y el 78% para la nación. Entonces la nación digita qué obra te doy y qué obra no te doy. No importa la necesidad de los pueblos, no importa el crecimiento de los pueblos, importa la necesidad política del gobierno central. Entonces el federalismo así está vulnerado. Tiene 30 segundos más, candidato Rodríguez, ante la ausencia del candidato Scioli, para usarlos como quiera. Bueno, me gustaría hacer una reflexión. Daniel Scioli debió estar acá por una obligación republicana. Si él aspira a ser presidente de la nación argentina, debe explicar como lo hemos hecho todos, aún en la discrepancia, con el máximo respeto. Creo que acá nadie faltó el respeto, pero él nos ha faltado no solamente el respeto ciudadano, sino que además la solidaridad elemental que como peronista tuvo que tener y estar esta noche acá presente. Candidato Massa, tiene sus 2 minutos. Bueno, en primer lugar quiero plantear un tema que me parece que va de suyo. Ninguna democracia es una democracia completa cuando es una democracia manchada por corrupción. Creo que la Argentina tiene que encaminarse hacia la reforma de su poder judicial. ¿En qué sentido? Mayor autonomía, y eso es autarquía económico-financiera. Mientras el secretario administrativo de la Corte, para designar un empleado en el juzgado de Orán, tenga que pedir partidas al Poder Ejecutivo, no hay autonomía del Poder Judicial. Autarquía es independencia económica del Poder Judicial. Necesitamos además un Consejo de la Magistratura equilibrado, un acuerdo para sacarle la mano de la política y terminar con la justicia militante, que tanto daño le hace a la credibilidad. Tenemos además tareas de credibilidad institucional, devolverle credibilidad al INDEC con su autonomía y el control parlamentario, devolverle credibilidad al Banco Central, pero lo fundamental es la reforma en el sistema penal de corrupción en la Argentina. La Argentina necesita imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para que el que roba en el Estado pueda ser juzgado hasta el día que se muere, y extinción de dominio para que el Estado se pueda apropiar de los bienes del corrupto, juicio de residencia para que se investigue el patrimonio del que se sienta en la función pública, y cambio en el Código Penal, 5 años de pena mínima y tipificación del delito de corrupción. Yo creo que es fundamental que la Argentina construya un nunca más de la corrupción, y en ese sentido quiero un compromiso con la gente. Si me toca gobernar, quiero que cada argentino sepa que el que tenga que ir preso va a ir preso, se llame como se llame y haya ocupado el cargo que haya ocupado. Los 30 segundos de la pregunta del candidato del Caño al candidato Massa. Bueno, estamos en el tema fortalecimiento democrático. Quería preguntarle al diputado Sergio Massa cómo sostiene, con qué autoridad moral, la exigencia del presentismo a los docentes, que muchas veces se enferman por causas de los doble turnos que tienen que hacer para cobrar un salario que alcance para llegar a fin de mes, si él se ausentó de casi el 90% de las votaciones de este año en la Cámara de Diputados. En los casi 2 años que estuvo presentó solo 5 proyectos y no emitió palabra en este año. Nicolás, lamento que al final del debate estés mintiendo, porque en primer lugar el trabajo parlamentario de nuestro bloque y el mío personal incluye la presentación de códigos, no solamente declarar de interés popular la fiesta de la mermelada, código procesal, código penal, temas que tienen que ver con el cambio de vida de los argentinos. Pero algo mucho más importante, y es que, en definitiva, nosotros no solamente estuvimos presentes cada vez que había una votación importante, nosotros nos animamos a plantar en la justicia y en la calle el freno a 2 locuras, la designación de los fiscales militantes y también el Código Penal que bajaba las penas en 140 delitos. Estamos orgullosos del trabajo de nuestro bloque y la gente
puede buscar en Internet, desde su casa, todo el trabajo parlamentario que hemos desarrollado. Sus 2 minutos para el tema de seguridad del candidato Macri. Yo soy una persona que cree en el diálogo. Calidad institucional. Me corrijo, mala me mía. confundiste un poquito. Calidad institucional, perdón. Soy una persona que cree en el diálogo, en la buena convivencia, en la libertad de expresión. De esa manera hemos gobernado en la ciudad y hemos defendido esos valores. Todo lo contrario que hemos tenido que sufrir estos 10 años de prepotencia, donde frente a un mundo más complejo que nos demanda humildad a la hora de encarar las soluciones, trabajo en conjunto, nos han atropellado y avasallado sistemáticamente. Por eso, además de pobreza cero en la Argentina, derrotar el narcotráfico, les propongo a los argentinos que nos unamos en el esfuerzo de construcción. Y para que eso tenga valor, como se dijo acá, hay que mejorar la calidad institucional. Eso significa un sistema electoral transparente, con boleta única electrónica o lo que tecnológicamente esté mejor en el 2017. Todas las elecciones unificadas el mismo día, este papelón del 2015, de todos de campaña permanentemente, en vez de trabajar en la cantidad de problemas que tiene nuestra gente, es inaceptable. Tenemos que terminar con los reinados, con los feudos, las reelecciones indefinidas. Y tenemos que tener una justicia verdaderamente independiente, que si quiere investigar, el Ejecutivo colabore, lleve los papeles y permita que trabajen. Yo no voy a poner ni sacar jueces a mi antojo. Y creo también en que es fundamental que tengamos un Estado transparente, gobierno abierto, información disponible, que se vuelva a prestigiar la carrera pública, que se respete el valor del trabajo de servicio público y no que el Estado se haya transformado en un aguantadero de la cámpora y de la política. Eso no construye. El gobierno que se ha pasado hablando de la calidad y la importancia del Estado es el que nos ha dejado más indefensos frente al narcotráfico, frente a la pobreza, frente a la falta de estadísticas, como decía Sergio. Así no se puede gobernar. Candidato Massa puede preguntarle al candidato Macri. Mauricio, la verdad es que hoy tuvimos una muestra todos de convivencia que a lo mejor en las últimas semanas, con descalificaciones, con acusaciones infundadas, de hecho en el 2013 cuando decidimos frenar la reforma de la Constitución vos me acompañaste, y sin embargo en los últimos días acusan, descalifican a nuestra fuerza. Y es como si nosotros planteáramos que porque tu papá o tu primo o tu mejor amigo contratan con el gobierno, te descalificamos a vos. ¿No crees que llegó el tiempo de fijar un acuerdo entre todas las fuerzas para un nunca más de la corrupción? Candidato Macri. Estoy muy de acuerdo. Podrías haber ahorrado la chicana inicial que te hace recordar a los 10 años de kirchnerismo. Pero estoy muy de acuerdo en que deberíamos todos trabajar, porque también, como dijo Margarita, la cuestión ética hace la responsabilidad, la cuestión ética hace las oportunidades que va a tener nuestra gente. No es una cuestión solamente moral. El país no puede crecer con estos niveles de corrupción. Necesitamos que el Estado esté al servicio de la gente, que el Estado realmente rinda cuentas, que los que gobiernan no se crean los dueños del Estado, sino entiendan que su obligación es servir, que su obligación es atender el teléfono para resolver los problemas de la gente, de los más pequeños que hablé hoy, de la vivienda, de la cloaca, del agua potable, al que aquel que puede y tiene el talento de instalar una fábrica que le va a dar trabajo a muchos argentinos. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que a mí me gratifica, poder ayudar a que los argentinos puedan crecer, se puedan desarrollar. Eso es lo que la Argentina necesita, humildad y trabajo. Candidata Stolbizer tiene sus 2 minutos. Este es el módulo destinado a hablar del fortalecimiento de la democracia. Y yo lo primero que me preguntaría es de qué democracia estamos hablando. Una democracia con 12 millones de pobres, el 40% de los trabajadores en situación de precariedad, un gobierno que no acepta los fallos de la justicia y que tiene un vicepresidente procesado por coimero. ¿Esa democracia tenemos que fortalecer? Claro que sí, es bastante débil nuestra democracia, pero la democracia no es solamente votar de vez en cuando, la democracia por sobre todas las cosas es garantizar derechos y para eso necesitamos también una justicia que actúe de manera independiente, que resuelva sus 3 principales problemas que son la falta de agilidad, la eficacia y la credibilidad. Ahí hace falta una justicia que garantice el acceso a los derechos, sobre todo a aquellas personas que han sido vulneradas en sus derechos, una justicia que haga respetar el funcionamiento de las instituciones y una justicia que garantice la no impunidad.
Las propuestas que nosotros tenemos para este punto, la primera diría es cumplir con la Constitución. Si se cumpliera la Constitución tendríamos mucha más democracia. Soy firmante de muchos de los proyectos sobre la transparencia, ley de acceso a la información pública, ley de reglamentación de los lobbies, fideicomiso ciego para que los funcionarios no puedan aprovecharse de la información de privilegio con la que cuentan, ley de ética pública, varios de estos proyectos. Lo que quiero decir es que si yo gano el gobierno voy a poner todos los organismos de control en manos de la oposición para que me miren, me controlen, sepan lo que hago, cómo me comporto, para que vengan y me miren como alguna vez entró la televisión a mi casa, abrió la puerta, abrió la heladera y supieron que vivo de la misma manera de la que hablo. Me toca en esta oportunidad competir con candidatos a los que no les cierran los números en su declaración jurada. La verdad es que soy denunciante de la causa más importante que hoy incomoda al poder y creo que la lucha contra la corrupción no puede ser una lucha meramente retórica ni abstracta. Tiene que haber un compromiso de conductas más que las leyes que podamos sancionar. Candidato Rodríguez A. tiene 30 segundos para preguntarle a la candidata Stolbizer. ¿Cree usted que es posible que acordemos todas las fuerzas políticas una reforma política que permita fortalecer los procedimientos democráticos de la Argentina? Creo posible y necesario establecer acuerdos. No tengo ninguna duda que la Argentina que viene debe ser una Argentina basada en el diálogo para la construcción de consensos y en la cooperación. Ninguno de los que ganen podrá resolver los problemas de la Argentina. Es importante que ninguno tenga mayorías absolutas, que el que gane sepa que no es el dueño de todo y el que pierda no esté apostando al fracaso del que gane. El sistema electoral es sin ninguna duda uno de los objetivos sobre los que tenemos que establecer esos acuerdos. Las últimas elecciones demuestran que el sistema de votación, particularmente el de esa boleta impresa larga, es absolutamente insostenible en el tiempo. No solamente por las trampas o irregularidades que facilita, sino incluso por los costos económicos y ecológicos que significa una boleta de esas características. Pero el acuerdo político de la Argentina debe ir más allá de los sistemas electorales. Los políticos, hablando de las elecciones, parece que nos miramos el ombligo. Necesitamos acordar un pacto por la educación pública, un pacto frente a la pobreza y a la indigencia. Tiene 30 segundos más, Margarita, a partir del reglamento ante la ausencia de Daniel Scioli. Puede usarlos como quiera. Lo primero que diría es que es bastante difícil hablarle a un fantasma escondido atrás del atril, la verdad. Siento que el candidato del gobierno nos ha faltado el respeto. A nosotros como candidatos, como colegas en esta instancia, le ha faltado el respeto a los organizadores de la Argentina Debate, le ha faltado el respeto a los ciudadanos que han puesto sus expectativas y que tenían el derecho a estar informados y a comparar. Creo que es muy importante trabajar en esa construcción de los consensos de los que hablábamos, porque además el que no vino a debatir no tendrá la capacidad para construir ese consenso. Tiene los 2 minutos para cerrar el momento de fortalecimiento y calidad institucional, el candidato del Caño. Gracias. Quería plantear en primer lugar que el escándalo del fraude en Tucumán al que asistimos fue denunciado en primera instancia por el Frente de Izquierda cuando denunció la ley de acoples, que fue utilizada no solamente por el oficialismo, sino también por la oposición, es decir, también por las fuerzas políticas de los candidatos que están aquí hoy. Esto mismo está sucediendo hoy en Jujuy. El oficialista Fellner, como el opositor Gerardo Morales, llevan decenas de colectoras. Gerardo Morales lleva como candidatos a presidentes a todos los que están aquí, menos a Nicolás del Caño y al oficialismo, por supuesto, y presenta 187 colectoras. La lista que encabeza mi compañero Alejandro Vilca del Frente de Izquierda es una sola, porque nosotros no utilizamos estos métodos fraudulentos ni decimos que vamos a cambiar la ley electoral como una demagogia de campaña. Planteamos claramente que nosotros luchamos por una democracia muy superior a la que tenemos hoy, que se limita a dejarnos votar cada 2 o 4 años. Queremos la elección directa de los jueces, queremos que todos los funcionarios políticos ganen lo mismo que lo que gana un trabajador. Y esto lo planteamos como proyectos en la Cámara de Diputados, en las legislaturas, y hoy un diputado cobra más de 55.000 pesos, intendentes que cobran 120.000 pesos. Creemos que primero hay que plantear esta medida y hacerlo con el ejemplo. El Frente de Izquierda tiene sus legisladores que cobramos lo mismo que lo que cobra una maestra y el resto de la dieta la destinamos a aportar a la lucha de los trabajadores. Por eso quería
plantear esto como algo muy importante. Nuestro compromiso es acompañar la lucha de los trabajadores, del pueblo, y planteamos que estas medidas pueden ser un avance para que se avance en la democratización, pero justamente lo que nosotros luchamos es por una democracia muy superior a la que hoy tenemos. La última pregunta en este bloque, los 30 segundos de Margarita Stolbizer al candidato del Caño. El Frente de Izquierda propone en su plataforma desmantelar las mafias enquistadas en el Estado a través de organizaciones populares. Yo quiero preguntar cómo funcionaría esto y si eso implica prescindir de la justicia. No, mirá, nosotros desde el Frente de Izquierda planteamos muy claramente, como lo dije anteriormente, ir en contra de las mafias policiales que organizan el gran delito. Creemos que hay que constituir una comisión investigadora independiente que esté conformada por sectores de trabajadores, por organismos de derechos humanos, que pueda investigar hasta el final, porque si no, quedan amparados en el poder no solo de las mafias policiales, sino también de sectores de la justicia. Nosotros planteamos que los jueces tienen que ser electos de manera directa, que se tienen que aplicar los juicios por jurados y que tienen que cobrar lo mismo que un trabajador. Hoy no pagan impuesto a la ganancia cuando a un trabajador le roban el salario con este impuesto. Entonces, para nosotros hay que avanzar en este sentido que estamos planteando, de que los jueces sean electos por el voto directo del pueblo. Quiero agradecerle a los 5 candidatos